este programa México y su historia. Buenos días, así es. Hola Ana, es un gusto volverte a ver. El día de hoy tendremos una cápsula de tiempo en la que entrevistaremos a varios personajes que fueron muy importantes para la historia de nuestro territorio. Así es. Como bien sabemos, antes de ser este hermoso país al que llamamos México, con esto me refiero también antes de la llegada de los españoles, nuestro territorio albergaba a muchas culturas muy diferentes entre sí, como la zapoteca, olmeca, totonaca, y la maya y la azteca, que son las que nos representan, todas ellas viviendo su propio esplendor. Hasta que esto cambió en los años 1500 a 1521, cuando los españoles llegaron a costas de tierras mayas y avanzaron hacia el centro del país, dando comienzo a lo que se conoce como la conquista de México. Exacto, Ana. Para nuestra primera parte de la cápsula de tiempo entrevistaremos a varios personajes. Entre ellos se encuentran Hernán Cortés, La Malinche, Moctezuma Xocoyotzin y Cuauhtémoc Moctezuma. En primera instancia, nuestra querida Ana va a entrevistar a Moctezuma Xocoyotzin. Exactamente. Primero tenemos con nosotros a aquel emperador azteca que recibió su reino a nuestro conquistador. Buenos días, señor Moctezuma, es un gusto tenerlo con nosotros. Primeramente, algo que a todos nos gustaría saber es qué pensaba y pasaba en el momento en el que los españoles entraron a Tenochtitlán. Hola, un gusto. Pues verán, éramos totalmente conscientes de las culturas que habitaban a nuestro alrededor. Conquistábamos pueblos de hecho, pero nunca imaginamos que llegaríamos a ser conquistados nosotros. Al enterarme decidí recibir con grandes honores a Cortés y alojarlo en el palacio de Azcayatl. Sin embargo, posteriormente ellos me tomaron como rehén. ¿Cómo te miró el pueblo después de lo acontecido? Como un total traidor, por un malentendido, yo creí que Cortés era nuestro dios Quetzalcóatl y cedí ante todo lo que él pedía y quería. Y además de que acepté ser bautizado y nombrado súbdito de España. Es por eso que un 29 de junio de 1520 me asomé al balcón de mi palacio. Intentando calmar el tumulto, la gente horrorizada comenzó a disparar flechas y piedras hacia mí, causándome por las heridas de la muerte. Un muy mal fin causado por una cadena de malentendidos. Muchas gracias por su colaboración. No fue nada. El siguiente a entrevistar es aquel hombre que dio inicio a una nueva era en Mesoamérica. Presento a nada más ni menos que a Hernán Cortés. Es un gusto poder hablar contigo. Buenos días a todos. Es un gusto poder estar en un programa con tal prestigio que es sonado en casi todo el mundo. Como sabemos, usted fue el que dio inicio a una nueva era, pero lo que nos gustaría saber es lo siguiente. ¿Usted qué pensaba de Mesoamérica? ¿Por qué invadirla? ¿Oro? ¿Dinero? Mesoamérica era un lugar muy diferente a los lugares que yo había visto, especialmente por la variedad de cosas que había. Sin embargo, cambió mucho a lo que llegó a ser. Cuando conocí su cultura, había mucha diferencia a la nuestra. Pero era atroz con lo que hacían las muchachas. Sacrificarlas era algo que no podía permitir. La invadí por el mineral que ésta tenía muy raro y que no se encontraba en otras tierras. ¿Qué sintió en la noche triste? ¿Por qué seguir si ya había perdido a muchos soldados? Esa noche fue la más triste de todas, no solamente porque había perdido a muchos soldados, sino todo lo que había planeado se había ido a la borda. Seguí por ambición, riqueza para mi tierra. Además, no podía dejar que siguieran haciendo tales cosas como son los sacrificios, rituales que para mi religión no eran nada bueno. Sus dioses que ellos decían alabar no parecían a un dios bueno. Su apariencia era la de un demonio, estos que vienen a atormentarse si no le haces lo que él te pide. Esto ocurrió por culpa de ustedes, por creer que su cultura era mala, ya que sabemos que ese día solo iban a celebrar. No iban a hacer nada malo, a lo que ustedes lo tomaron mal e hicieron una catástrofe, haciendo que los que sobrevivieron tomaran venganza contra ustedes. Esto no hubiera pasado si ustedes hubieran aprendido un poco más sobre su cultura.
En cierta forma tienes razón, pero tampoco era nuestra culpa. Sus ritos se podrían malinterpretar, haciendo que nuestros soldados lo tomaran mal. Y sí, tienes mucha razón, pero nuestra religión no lo permitía, ya que como lo mencioné anteriormente, era algo arrogante. Gracias, aquí termina la entrevista de Hernán Cortés. Nuestro programa te agradece por haber venido. Gracias, hasta luego. La siguiente persona es la Malinche, aquella mujer que fue de gran importancia para los españoles en la época de la conquista. Un gusto. ¿Podrías decirnos qué papel desempeñaste tú en este gran juego que fue la conquista? Hola, un gusto igualmente, pues yo fui la intérprete de los españoles, además que fui quien asesoró fielmente a los españoles sobre las costumbres sociales y militares de los nativos, y realicé tareas de inteligencia y diplomacia, jugando un papel relevante durante la primera parte de la conquista. Tengo entendido que tú te enamoraste de Hernán Cortés. Por lo tanto, ¿qué sucedió contigo después de la caída de Tenochtitlán? ¿Cómo quedaste ante tu pueblo? Efectivamente, de hecho tuve un hijo con Cortés, Martín Cortés. Sin embargo, era obvio que Cortés no sentía nada por mí, así que me construyó una casa y me casó con Juan Jaramillo. Años después, volvió para llevarme a territorios de América Central para ser intérprete nuevamente, muriendo de viruela en aquellos países. Sin embargo, a ojos de mi cultura, terminé siendo una traicionera, ya que sin mí la conquista no se hubiera dado a pasos mucho más lentos de otra forma. Muchas gracias por su colaboración. Para terminar esta cápsula entrevistaremos al último emperador azteca. Con su muerte se dio inicio a la colonia. Está presente con nosotros Cuauhtémoc, el último emperador de la dinastía azteca. Buenos días, es un gusto poder estar presente y poder conversar con ustedes. Buen día, nuestro público se pregunta, ¿qué sentiste cuando Moctezuma traicionó a Tenochtitlan? ¿Qué acciones tomaste ante esta situación? Me sentí decepcionado de tener a un emperador que traicionara a su gente. No iba a dejar que esto pasara por alto. Así que cuando salió para calmar a su gente, fue el momento indicado para derrotarlo y también que la gente ayudara. Él no merecía ser emperador. Tiene mucha razón, no me iba a dejar doblegar por ese español, pero al enterarme de la caída de Tenochtitlan era inevitable, acepté mi derrota. En cierta forma no sabría cómo ponerme en tu lugar, pero no es algo bueno sentir que el gobierno traicione de tal manera. Una cosa que más admiro de ti es que a pesar de todo lo que estaba pasando en Tenochtitlan, mantuviste la mente en alto y no lo bajaste hasta el último momento. Te enfrentaste a los españoles para sacarlos de tu ciudad, solo en el momento en el que te capturaron los españoles para sacarte a la fuerza en donde se encontraba el oro. Gracias por haber venido al programa. No, gracias a ustedes por haberme invitado a este programa. Ya habiendo terminado con lo que los personajes de la conquista nos hablaron, damos pie al inicio de la Gran Nueva España. Exactamente, por eso mismo nuestros reporteros harán una explicación sobre lo que sucedió después de la conquista. Como sabemos, la religión católica en América no fue un proceso fácil. Luego de la conquista hubo una conquista religiosa que buscaba cambiar la religión de los indios y llevarlos por un buen camino. España buscaba evangelizar a la Nueva España mediante la religión católica. Este fue un punto importante, ya que se pudo lograr la expansión del Imperio Español y era aliado de la política española y los conquistadores en donde justificaban su derecho divino y la enseñanza católica para los infieles. No obstante, en Nueva España fue muy diferente, ya que fue una necesidad primordial, porque la religión avanzada en Mesoamérica, pero en esta eran consideradas aberrantes, las cuales son los polígonos y el sacrificio humano. En el siglo XVI, España aún tenía la ideología de reconquistar para combatir a los infieles, también para poder llevar el evangelio hacia otros lugares. Usaron la lengua náhuatl para evangelizar y mantener a los cristianos de fe. De igual manera, usaron imágenes que en ese tiempo eran pinturas en tela.
obras de teatro y danzas para la predicación. Los frailes produjeron una serie de materiales para que se les facilite evangelizar. Por ejemplo, están las catequesis, las doctrinas, los colegios de relatos, confesiones, etc. Esto lo realizaban para mejorar la interacción entre ellos y su población. El día 9 de mayo de 1522, su sucesor Adrián VI retiró lo dicho por Exponing Nobili Festi, por el rey Carlos, el cual era el sacramento del bautismo, matrimonio, comunión y confesión. Pero hubieron algunos que no quisieron aprender la religión de los españoles, ocasionando que hubieran en secreto los rituales o las mataban por no cumplir. Gracias por la información. Igualmente, por último, hablaremos sobre las reformas borbónicas. Verán, ya que había pasado bastante tiempo, ya en la época de la colonia, España había dejado de obtener los mismos beneficios que antes que se extraían del Nuevo Mundo. Además, las colonias habían empezado a ser autosuficientes en su economía, dejando de depender de España. Igualmente, Inglaterra empezaba a avanzar de poco en poco sobre los territorios españoles, haciendo peligrar a la corona española. A continuación, se nos presenta más sobre el tema. Así es, las reformas borbónicas ayudaron a que el monopolio comercial que España había instituido fuera nuevamente a la normalidad. Fue entonces cuando España decidió convertirse en un país manufacturero para abastecer a las colonias americanas, mientras que en América las colonias debían proveer de alimentos y materias primas a España, creando una economía complementaria y haciendo que las colonias no compraran en ningún otro reino que no fuera España, dependiendo nuevamente de este. De igual manera, se eliminó el sistema de flotas protegidas por galeones, ya que era de entrega muy lenta, tardando la mercancía mucho tiempo en llegar de España a América. Por eso mismo se dictó que cualquier navío únicamente proveniente de España podía comerciar con América para evitar los retrasos y el contrabando de mercancía. Igualmente, la habilitación de nuevos puertos comerciales y aduanas que eran encargadas de controlar la acción comercial y cobrar los impuestos. Por último, se hicieron división de territorios, teniendo en la división una fortaleza que evitara el paso de ingleses. Y bueno, estos fueron los temas a tratar el día de hoy. Temas muy interesantes sobre nuestro territorio y que vale la pena recordar. Exacto, tienes mucha razón. Al igual que tuvimos invitados importantes de los que gracias a ello hubo un gran impacto de la forma de vida en este lado de América. Esto ha sido todo por esta emisión. Que tengan un lindo día. Nos veremos en la próxima transmisión de Noticiero México y su historia. Hasta la próxima.